Para esta receta vamos a usar una taza de leche tibia y vamos a agregarle media taza de azúcar. Le vamos a agregar también 7 gramos de levadura seca. Si es fresca van a necesitar 21 gramos. En un bol vamos a agregar 4 tazas de harina todo uso, media cucharadita de sal, 1/3 de mantequilla derretida, dos huevos a temperatura ambiente y le vamos a agregar también la mezcla de leche, azúcar y levadura. A continuación lo vamos a ir mezclando todo bien para luego ir haciéndole el amasado. Cuando tengamos todo mezclado vamos a poner un poco de harina y vamos a poner nuestra masa y vamos a amasar hasta conseguir una mezcla homogénea. Cuando ya la tengamos amasada, nos vamos a poner en las manos un poquito de aceite y esto va a ser para que no se nos pegue. Le vamos a dar 2 o 3 amasados más y la vamos a colocar en un bol. La vamos a tapar por 1 hora y media o hasta que doble su tamaño. Pasado el tiempo de levado, nos vamos a ayudar con una espátula para retirar la masa y vamos a poner un poco de harina para colocar nuestra masa. Le vamos a colocar también un poquito de harina por encima para ayudarnos a quitarle los gases que tiene la masa. Y ahora vamos a dividir la masa en 2 mitades y de estas 2 mitades haremos lo mismo, la dividiremos en 2 mitades también. De cada pedazo nos van a salir aproximadamente unas 4 bolitas y lo vamos a ir haciendo así, o también pueden ir dándole la vuelta encima de la meseta y en una bandeja iremos poniendo nuestras bolitas. A la bandeja le ponemos un poco de aceite o mantequilla por debajo y las vamos colocando. Ya tengo esta bandeja lista. Aquí solamente me cabe una parte de la masa y la he puesto así. Hay que tratar de dejar un espacio entre los panes porque ellos ahora se van a engrandecer otra vez. Y con el resto de la masa, que me queda todavía esta cantidad de aquí, lo que voy a hacer es que la voy a poner en otro recipiente y haré un pan más grande, redondo igual pero uno solo. La voy a colocar en este recipiente y ahora lo que tenemos que hacer es volver a tapar las masas y dejarlo por 45 minutos más. Una vez pasado este tiempo ya tenemos nuestros panes en el doble de su tamaño. Vamos a coger un huevo, le vamos a agregar un chorrito de leche, lo vamos a mezclar. Vamos a precalentar nuestro horno a 180 grados Celsius o 350 grados Fahrenheit mientras vamos pincelando nuestros panes con mucho cuidado para que no se nos desinflen. Y con esto vamos a lograr que tengan un brillito bien bonito por encima a la vez que se van dorando.
Vamos a ponerle lo mismo a este que hemos hecho, que es uno solo. Y lo vamos a dejar al horno unos 15 minutos aproximadamente, hasta que los panes estén doraditos y estén bien hechos. Y después de este tiempo sacamos del horno y ya estarán listos. Mis panecillos han estado listos en 17 minutos exactos. Y ahora, para darle un brillo extra, le voy a poner un poquito de mantequilla derretida por encima. Y los dejaremos reposar hasta que se enfríen bien. Hacemos lo mismo con el panecillo grande también que hemos hecho. Lo sacamos y reservamos y dejamos enfriar por unos minutos. Después de un ratito, así es el resultado de nuestros panes. Mirad qué suavecitos están. Son unos panes súper tiernos, súper suavecitos, y por dentro miren cómo se ven. Así es como quedan por dentro. Tienen un olor súper riquísimo. Espero les haya gustado esta receta y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.